Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Mejor. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Estamos alegres, preocupados, frustrados, cansados? ¿Cómo estamos hoy, hermanos? ¿Contentos? Bien, qué bueno, hermanos. Me da mucho gusto que vengamos gozosos un domingo más a la casa de nuestro Dios, y yo estoy muy nervioso, pero muy emocionado también, hermanos, porque vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Pues le doy gracias a Dios porque me ha enseñado muchas cosas a lo largo de estos meses, y quiero compartirlo con ustedes, hermanos. Gracias al pastor que me dio la oportunidad de estar aquí al frente, de poder compartir una serie de mensajes que a lo largo de ciertos domingos vamos a estar estudiando. Y estoy muy emocionado, hermanos, por esto, porque creo yo va a ser fundamental este tema para poder cumplir los retos, las metas, los propósitos que tenemos como iglesia. Entonces estoy de verdad muy emocionado por lo que vamos a estudiar. Y bien, hermanos, pues vamos entonces, sin más rodeos, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por un día más de vida que nos das. Gracias, infinitamente gracias, Padre, porque nos has amado, nos has salvado, Señor, porque has pensado en cada uno de nosotros, porque eres misericordioso, eres amoroso, bondadoso, porque nos cuidas durante la semana, nos das alimento, nos das trabajo, porque nos das salud, porque nos das vida, porque nos das familia, amigos, porque nos das la capacidad de sentir, la capacidad de pensar, Señor. Gracias porque estamos en una iglesia libre de culto, porque podemos alabarte, porque podemos aprender de tu palabra sin alguna restricción, Señor. Gracias porque nos tienes aquí. Gracias por la asistencia de los hermanos. Gracias porque todo, Señor, lo que tú haces con nosotros es para el bien de nosotros, Señor. Y pues te pido que este mensaje llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras mentes, que sea un mensaje que transforme nuestros hábitos, nuestra práctica diaria, Señor, y que podamos seguir creciendo en la fe, Señor, que podamos perfeccionar nuestra vida cristiana, Señor, para tu gloria. Y tú nos ayudes con estos mensajes, Señor, a poder cambiar, Señor, a poder mejorar, a poder seguir creciendo. Y gracias, Señor, nuevamente gracias por la oportunidad que me das. Habla a través de mí, Señor, que solamente tu palabra sea expuesta el día de hoy, y todo te lo pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema o los temas que vamos a estar estudiando a lo largo de estos domingos va a ser, y la serie tiene como título, Creciendo en Gratitud. Creciendo en Gratitud. Y si alguien está tomando nota, este es el nombre que va a tener esta serie de predicaciones: Creciendo en Gratitud. Y como primer mensaje, hermanos, del día de hoy, se titula Cristo es la fuente. Cristo es la fuente. Yo mencionaba, hermanos, hace ratito que este tema es fundamental para poder cumplir nuestros propósitos y nuestras metas que tenemos como iglesia. ¿Por qué? Porque el agradecimiento, la gratitud como creyentes es vital, hermanos. Y permítanme usar esta introducción. El agradecimiento es vital en la vida de cualquier creyente, hermanos. A veces, cuando hablamos de gratitud, pareciera ser un tema simple, un tema básico, ¿verdad? Un tema que se puede tratar en algún devocional, en alguna pequeña reunión, o es un tema que lo dejamos en segundo plano. Sin embargo, hermanos, al estudiar esto, Dios me ha enseñado que la gratitud es vital, hermanos. Es esencial. Y es lo que queremos aprender a lo largo de este
día y a lo largo de esta serie que vamos a estar aprendiendo acerca del agradecimiento. Hermanos, su impacto es inmenso para uno mismo y para los demás. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. En Salmos 9:1, hermanos, nos dice que la gratitud es una alabanza constante hacia nuestro Dios. Qué interesante, hermanos, el cantar a nuestro Dios, el aprender de su palabra, el obedecerlo, son formas de mostrarle en cierta forma alabanza, ¿verdad?, a nuestro Dios. Pero qué interesante es saber, hermanos, que la gratitud también es una forma de alabar a nuestro Dios. Y es algo interesante que también vamos a estar desarrollando a lo largo de la predicación. Hermanos, el ser agradecido tiene un efecto positivo y beneficioso en nuestra vida, abarcando todas, hermanos, las áreas que tenemos. Puse algunos ejemplos, hermanos, de manera personal, de manera social, de manera familiar y exclusivamente, hermanos, de manera espiritual. Lo puse entre paréntesis como iglesia. La gratitud se hace presente de manera muy, muy beneficiosa, hermanos, para estas áreas. Vamos a repasar algunas cosas, hermanos, que nos ayuda el ser agradecidos, el tener un corazón con acción de gracias. Y quisiera preguntarte antes de repasar esta lista, hermanos, una pregunta. ¿Cuántas veces al día das gracias a otros o te sientes agradecido por lo que tienes o por lo que eres? Qué interesante pregunta, hermanos. Nuevamente, y por favor, concéntrense en la pregunta y piensen, ¿cuántas veces al día, cuántas veces a la semana le das gracias a los demás? ¿O te sientes agradecido por lo que tienes o por lo que eres? ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos agradecidos, nos sentimos gozosos por esas razones, hermanos? La gratitud, entonces, hay un estudio de una universidad en Pensilvania que hicieron varios estudios para comprobar si la gratitud en las personas ayudaba de manera psicológica y médica en beneficio del ser humano, y descubrieron que sí, la gratitud mejora la salud en general y la del corazón. Hermanos, el estar agradecido mejora tu sistema inmunitario y rebaja los niveles de estrés hasta un 85%. Se ha comprobado, hermanos, que pacientes que enfrentan enfermedades, problemas o circunstancias con una actitud de gratitud tienen un mejor estado de ánimo, hermanos. Tienen la capacidad de dormir mejor, tienen menos dolor e inflamación. El mismo estudio, hermanos, de esta Universidad de Pensilvania en el 2015 recomendó a personas deprimidas que el hábito de agradecer constantemente iba a hacer que el tratamiento fuera más efectivo. Qué interesante, ¿no, hermanos? E hicieron un estudio, pusieron a dos grupos de personas, uno que escribieran todas las cosas por las cuales estaban agradecidos y otro grupo que escribieran las cosas por las cuales los hacía sentir mal. O sea, de un lado lo sentían, pon todas las cosas que te hacen sentir agradecido, y por otro lado pon todas aquellas que no te gustan. Curiosamente, hermanos, el grupo que se enfocó en las gratitudes tuvo mejores resultados médicos que los que se enfocaron en el desastre. Hermanos, la gratitud nos ayuda. La gratitud también, hermanos, tiene un efecto de contagio. Decir gracias o tener una acción de gracias ayuda a que tu entorno esté predispuesto a ayudar y a que el ambiente se vuelva más saludable. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, están con sus familias, pasa algún problema, cualquiera que sea, ya sea el papá, la mamá o cualquier hijo sale y dice, es que ¿por qué a nosotros? Es que ¿por qué nos tuvo que pasar esto? Es que yo no tengo esto como lo tienen los demás, y diferentes cosas, y eso contagia a la familia.
y se vuelve un estrés. Y mi familia lo sabe bien, que cualquiera que empieza con una actitud en donde no se enfoca a la gratitud, contagia de manera negativa. Sin embargo, hermanos, cuando se presenta una circunstancia difícil, pero al mismo tiempo una acción de gratitud, eso va a ayudar a tu entorno y va a hacer que enfrentes mejor la circunstancia, no solo tú, sino los que están a tu alrededor. Y hay muchas más cosas que ayudan la gratitud, hermanos. El mostrar gratitud mejora tu estado mental, la actitud incrementa los niveles de felicidad, hermanos. Científicos en el campo de la psicología descubrieron que un simple acto de gratitud genera un incremento del 10 hasta el 15% de felicidad y reduce un 35% los síntomas de depresión. Ser agradecido, hermanos, mejora tu relación como pareja. Un tip para los hermanos casados, ¿verdad? Agradece más, hermano, agradece más y te irá mejor con tu pareja. Y bueno, la gratitud, hermano, lo enfocan en muchas áreas. Mencionan otro ejemplo en tu negocio. Si eres en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú estés emprendiendo, el ser agradecido te va a ayudar a que hagas mejor las cosas, a que tengas un impacto más valioso con tus clientes o en tu trabajo. En general, hermanos, la gratitud tiene un beneficio sumamente importante en la vida del ser humano. La pregunta aquí a reflexionar, hermanos, el día de hoy es: ¿nuestro corazón refleja gratitud? Piensa eso, hermanos. El mundo se está dando cuenta que los cristianos, el mundo se está dando cuenta que los hermanos de la Iglesia Arenal, el mundo ve que los hermanos o las personas que entran a este templo están agradecidos, muestran una actitud de gratitud. Es importante, hermanos, preguntarnos esto, porque los cristianos tenemos una inmensidad de razones para estar agradecidos. Si tu pregunta es sí, qué bueno, hermano, y te motivo, y durante estas predicaciones vamos a perfeccionar esa gratitud. Pero si la respuesta fue no, hermanos, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué nos está resultando ser tan difícil? ¿Por qué nos está resultando tan difícil ser agradecidos con Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué durante estos 2 años de dificultades en México y en el mundo, hermanos, las iglesias perdieron a demasiadas personas? ¿Por qué? ¿Será por la gratitud? ¿Acaso estamos haciendo esto algo demasiado complicado? ¿Acaso lo estamos viendo algo como una meta imposible, el ser agradecidos constantemente con nuestro Dios? Es importante reflexionar, hermanos, y es lo que vamos a estar estudiando a lo largo del día de hoy. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Cristo es la fuente. Y si se nos está haciendo demasiado complicado y somos personas que lo que menos hacemos es agradecer, entonces vamos a volver al origen y vamos a voltear, vamos a saciarnos de la fuente que es Cristo, que Él es el que nos hace ser agradecidos. Estoy muy emocionado por los puntos, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy. Espero que ustedes también. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en 2 de Timoteo 1, versículo 9. Ya vimos entonces, hermanos, que la gratitud en el ser humano es de suma importancia. Pero ¿saben qué, hermanos? La gratitud en un creyente es vital y beneficiosa, no solo para nosotros mismos, hermanos, sino para los demás, para el mundo mismo.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 1, versículo 9. Y el primer punto que vamos a tratar el día de hoy, hermanos, tiene como título Bendiciones de Cristo. Y en este punto, hermanos, nos enfocaremos a las grandes bendiciones, a los grandes regalos, a los grandes privilegios que Dios tiene con nosotros. Y esta es una excelente razón, hermanos, para que nuestros ojos volteen a ver esa gratitud que probablemente se puede estar alejando. Le voy a pedir por favor a mi lado derecho si le da lectura a este versículo. 2 de Timoteo 1, versículo 9, por favor. Adelante, hermanos. Ok, gracias. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes, hermanos, de los tiempos de los siglos. Es increíble saber, hermanos, que Dios mucho antes de la historia humana, mucho antes de la creación, mucho antes de que todo esto existiera, ya tenía un plan pensado, y en ese plan, ¿saben quién estaba incluido, hermanos? ¿Quién? Nosotros, tú y yo, hermanos. Es increíble, hermanos, saber que Dios estaba pensando en cada uno de nosotros, nos incluyó en su plan perfecto. Qué hermoso, hermanos, es saber que nuestro Dios tenía algo preparado para ti y para mí. No es casualidad, hermanos, que estés aquí, no es casualidad que hayas escuchado el Evangelio de nuestro Señor, y no es casualidad tampoco que hayas aceptado a Cristo como tu Salvador. Es un plan perfecto. Vamos a Efesios, por favor. A Efesios, capítulo 1. Vamos a estar, hermanos, navegando en la Biblia. Vamos a estar viendo muchos versículos, así que preparen su Biblia, hermanos. Vamos a estar revisando varios versículos, recordando estas promesas, estas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y antes de darle lectura a Efesios 1, versículo 4, quiero hacer una pequeña pregunta y una pequeña dinámica. La pregunta es: ¿agradecidos o ingratos, hermanos? ¿Ingratos o agradecidos? ¿En qué bando estás tú? Piensa, por favor, hermano, esta es una dinámica que vamos a hacer rápidamente. Piensa, por favor, en una persona agradecida. Puede ser un amigo, familia, quien sea, hermanos. Piensa en esa persona que dices, esa persona siempre agradece, nunca se frena ante la adversidad, siempre está tratando de ver el lado bueno de las cosas. Piensa, hermanos, ¿ya lo tienes en tu cabeza? Cuando ya tengas esa persona, por favor, ponte de pie, hermano, y quédate ahí, de pie, por favor. Cuando ya tengas esa persona visualizada, que dices, esta persona es realmente, o tiene una actitud de agradecimiento constante, ponte de pie, hermano, por favor. Piensa, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Los que se quedan sentados no conocen a nadie. Ok, también es válido.
Ok, hermanos. Ahora, la pregunta aquí, y tomen asiento, por favor. No, todavía no. Tomen asiento si esa persona que pensaron es cristiana o saben que es creyente. ¿Ok? Ya, pueden tomar asiento, hermanos. Me da gusto, hermanos, que la persona en la que hayamos pensado sea cristiana. Pero hubo también un par de personas, por lo que vi, que tienen una actitud de agradecimiento, pero no son creyentes. Y también me sorprendió mucho, hermanos, que casi la mitad de hermanos, o un poquito menos de la mitad, no se levantó. Esa yo no me la esperaba. Yo pensé que todos iban a parar. Pero fue interesante ver, hermanos, que tenemos una perspectiva como seres humanos en donde lo que nos está haciendo falta ver en este mundo actual, es más gratitud. ¿Se dieron cuenta? Y que también hubo personas a las que nosotros vemos con una gran acción de gratitud, pero que lamentablemente no son creyentes. ¿Y por qué digo lamentablemente, hermanos? Porque el mundo debe de darse cuenta que el cristiano, hermanos, es una persona agradecida. Y vamos a leer ahora sí Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo que leíamos hace ratito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a leer en el 7, hermanos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vamos ahora al 11, más adelantito. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos ahora a unas páginas adelante, al capítulo 2, versículo 11 y 13. Unas páginas más adelante, 2, 11 y 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sin qué, hermanos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a leer el versículo 13 y es el más impactante de todos, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué, hermano? Lejos, habéis sido hechos cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué hicimos por qué yo mencionaba, hermanos, que los cristianos debemos de ser ese grupo de personas que muestra gratitud constante y que el mundo se debe de dar cuenta de eso? Muy sencillo, hermanos, porque tenemos una abrumadora razón para ser agradecidos. Y es esto que acabamos de leer, hermanos. ¿No sería maravilloso, hermanos, que las personas que nos conocen nos identificaran como personas agradecidas? Puede ser que el mundo nos odie, puede ser que el mundo odie a los cristianos, que piense que estamos perdiendo el tiempo, que piense que pues esto no sirve para nada, pero que reconozcan una cosa, que les sorprenda que somos personas agradecidas frente al mundo que estamos viviendo. La pregunta aquí es, hermanos, ¿les sorprende nuestra gratitud al mundo o nos ve a menudo personas que nos estamos quejando y quejando y quejando? Personas malhumoradas, personas enojonas, personas frustradas, personas con temor, personas que incluso podemos vivir peor que ellas.
Hermanos, nosotros estábamos desesperadamente perdidas, como hay muchas personas perdidas allá afuera. Desesperadamente perdidos, hermanos. Estábamos sin esperanza, estábamos terriblemente mal. Estábamos separados de Dios y nosotros no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué dice Efesios, hermanos? Hay dos palabras increíbles en este versículo, en el versículo 13. Pero, ¿quién, hermanos? Pero Dios. Dos palabras, hermanos. Pero Dios. Hay un marcado contraste en lo que leemos en estos versículos, un antes y un después de las palabras, pero Dios. Estábamos sin esperanza, estábamos perdidos, estábamos destinados a la muerte, pero Dios nos salvó, nos rescató, nos hizo herencia de Él, hermanos. Y por esta vasta y suficiente y enorme razón, hermanos, nosotros debemos de ser el primer grupo de personas por el cual estar agradecidas. ¿Por qué, hermanos? Porque esta razón es eterna. Esta razón es inmutable. Las razones circunstanciales de la vida, hermanos, son efímeras, se acaban, se transforman, evolucionan. Pero esto, hermanos, esto es para siempre. Esto es único. Esto es especial. Que gracias a Dios, tú y yo tenemos. ¿Te das cuenta de lo inmenso que es esto, hermanos? Y esta es solamente una de muchas razones, pero siento yo la más importante porque es la promesa de vida eterna que Dios nos da para todo aquel que en Él cree. Y por eso, hermanos, debes de ser ese empleado, ese trabajador que está constantemente agradecido. Debes de ser ese estudiante que está constantemente agradecido. Esa familia que muestra gratitud. Esa iglesia que está realmente agradecida con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estando perdidos, Dios nos rescató. Y no solamente nos rescató, nos está transformando día a día y nos está preparando un lugar eterno. Esa es una vasta y suficiente razón para ser agradecidos, hermanos. Vamos ahora a Romanos 8. Romanos 8, por favor. Entonces nos dimos cuenta que Dios nos contempló en su plan perfecto. Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Él vino a esta tierra, nos dio vida, nos rescató, estando nosotros perdidos. Y una vez que, hermanos, que nosotros recibimos esa salvación, hay otra cosa más por la que debemos estar agradecidos. Romanos 8, 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículos del 38 al 39. Dice así, hermanos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué, hermanos? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá romper, separar, destruir, alejar, abandonar, desechar, terminar y todos los sinónimos que ustedes quieran, hermanos, encontrar del vínculo que tiene Dios con sus hijos, quienes hemos tomado la decisión de seguirlo. El día de ayer, hermanos, fuimos a un museo, Liri y yo, y estuvo muy interesante, hermanos. Y ya saben que los museos pues siempre es mucho leer y eso, ¿no? Pero hay datos interesantes en los museos. Y fue interesante ver, hermanos, cómo hay muchas tribus en el otro lado del mundo que hacen ritos o devociones, sacrificios muy inhumanos por
conservar su salvación ante su Dios. Puedo darle un par de ejemplos, los que más me sorprendieron. Se clavan, hermanos, una varilla en la parte del labio del labio. No sé cómo explicarlo, la imagen tenía un nombre diferente, pero se clavan una varilla, hermanos, y tienen que desfilar con esa varilla, haciendo alusión de que es un sacrificio que hacen por su Dios y que quieren estar con Él, básicamente, ¿no? La imagen decía que lo que se ponen obviamente les causa dolor, o sea, no están anestesiados, no es algún truco, realmente es así como lo hacen, y a la fecha se sigue practicando. Había otra religión, otra tribu que hacía, a los hombres se les colgaba del pecho, se les encajaba unos ganchos y se alzaban. Decía que cuando entraban en una conexión con su Dios, era que estaban recibiendo comunicación y poder y eso, ¿no? Yo le decía a Lidi, no, pues eso no es que entraran en una comunicación, eso es que estaban agonizando y perdían el conocimiento, ¿verdad? Pero para terminar con este ejemplo, hermanos, lo que quiero llegar a entender es que nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es una actitud de obediencia y agradecimiento constante a Él. Y Él no nos pide sacrificios inhumanos, no nos pide cosas que no podamos cumplir. Él se sacrificó, hermanos, Él dio su vida, Él sufrió tal vez lo que nosotros teníamos que sufrir. Por amor a nosotros, hermanos, Él nos promete no alejarse de nosotros, no perder la comunicación con Él, no perder la salvación con Él. Solamente, hermanos, lo que nos queda a nosotros es glorificarlo y agradecerle. Y quiero dejar algo bien puntual, hermanos. Estás creyendo en el Dios correcto. Estás en el lugar correcto. No te estás equivocando, hermano. No estás tomando un camino incorrecto. La Biblia, Jesucristo es el único camino correcto, hermanos. Es la verdad, es la vida. Y por esa razón, hermanos, es muy importante que nosotros demostremos todos los días una actitud de agradecimiento. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, para pasar al siguiente punto. Segunda de Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El versículo 21, al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros lo hicimos pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estos versículos, hermanos, demuestran en su máxima expresión qué es el amor, qué es la compasión, y Dios nos renueva constantemente, hermanos, todos los días. Y estas razones, y podemos seguir buscando versículos, hermanos, para sustentar esta idea de por qué debemos estar agradecidos nosotros, hermanos, los creyentes, los cristianos. Estas razones deben animarnos a definir un modo de vivir, una forma de vida agradecida, sin importar, hermanos, tu edad. No importa tu edad, no importa tu raza, tu cultura, tu lenguaje, tu posición social, hermanos. Es algo que va muy relacionado y lo vamos a ver en otras predicaciones. La posición social afecta mucho tu percepción de gratitud en el mundo, porque el mundo, hermanos, se ha vuelto muy clasista, muy
en muchas posiciones sociales. Entonces no importa, hermanos, tu posición social para ser agradecido, no importa tampoco tu pasado. Es algo muy importante y vamos a revisarlo también en otro mensaje. No importa qué hayas pasado, si fue traumante, algo doloroso, decepcionante, lo que hayas pasado, hermano, tu pasado ni tu presente debe de afectar tu actitud de agradecimiento a Dios si ya te acercaste a Él. Es algo que vamos a estudiar más adelante. También me emociona mucho estudiar este tema. Todos los que estamos en esta capilla, hermanos, deberíamos ser conocidos por ser personas agradecidas. Porque sobre todos los humanos que existimos en esta tierra, nosotros tenemos el privilegio de saber, o nosotros tenemos una causa abrumadora para estar agradecidos, que es Cristo, hermanos. Vamos al segundo punto, desborda gratitud, se titula el siguiente punto, desborda gratitud, y vamos a Colosenses, hermanos, por favor. Colosenses, capítulo 2, versículo 6 y 7, hermanos. 6 y 7. 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, ¿qué, hermanos? Abundando en acciones de gracias. La palabra abundando, hermanos, en su traducción o en su significado, trata de dar la idea de que algo se está desbordando de manera continua. Entonces, hermanos, lo que nos dice este versículo, Colosenses 2, versículo 7, nos dice que estemos desbordando constantemente, ¿qué, hermanos? Acciones de gracias. Todos tenemos un lavadero en nuestra casa, creo que toda familia mexicana tiene su lavadero, ¿verdad? Y ese lavadero cuenta con un pequeño estanque, una piletita chiquita, un espacio donde de un lado pones el agua y del otro tallas, ¿verdad? Es muy común, hermanos, y las hermanas no me van a dejar mentir, que a veces cuando tratas de llenar esa pileta, por alguna u otra razón que estás haciendo entre tus actividades, se llena, hermanos, y se empieza a desbordar, ¿no? Y ya gritan, ¡el agua! Y ya vamos corriendo. Se nota, hermanos, cuando... ¿Cómo te das cuenta, hermanos, que se está desbordando el agua? Porque se cae, porque se escucha incluso, ¿verdad? Cómo después está el sonido uniforme de cayendo el agua y después se escucha el psh, de que se está derramando, ¿verdad? Y el agua se derrama, hermanos, por ahora sí que todos los lados de la pileta. O sea, no es en una dirección ni en otra, es uniforme, cae. Esa misma idea, hermanos, tal vez un poquito absurdo, pero ese mismo ejemplo, esa misma ilustración, es lo que Dios nos pide, hermanos, al desbordar nuestra gratitud. Que todos lo vean, que todos lo escuchen, que se desborde por todos lados, no para unos cuantos, no para mi familia solamente, no para los que me caen bien, sino que mi gratitud sea uniforme, sea constante incluso. Cuando se derrama el agua, regresamos al mismo ejemplo, no cae por pausas, cae de manera uniforme. Que también tu gratitud, hermano, no sea circunstancial, que no sea condicionada a, hoy sí soy agradecido porque me aumentaron el sueldo, pero después de un mes me despidieron, no estoy agradecido. Hoy estoy agradecido porque salieron bien mis estudios clínicos y después de cierto tiempo me tienen que operar.
Hoy estoy agradecido porque me recibí, porque me fue bien, porque logré, porque alcancé, pero el día de mañana que no lo haga, no lo estoy. Eso es lo que quiere dar a entender este versículo, hermanos, que nuestra gratitud sea para todos, sea constante, sea sincera. Pero si se dan cuenta, y el secreto de esa gratitud de los creyentes, hermanos, tiene una razón atrás, y lo encontramos también en este versículo. Dice: andad ¿en quién, hermanos? En Cristo. Arraigados, ¿y qué, hermanos, dice? Sobreedificados en Él. Y después, ¿qué dice, hermanos? Confirmados ¿en qué? En la fe. Abundando en acciones de gracias. El secreto, hermanos, para vivir con un corazón agradecido, ¿saben cuál es, hermanos? Permanecer en Cristo. Yo preguntaba al inicio de la predicación: ¿eres una persona que constantemente está agradeciendo las cosas? Si tu pregunta fue no, es probable que tienes que mirar entonces tu relación con Cristo. Porque cuando nuestra relación con Cristo está bien, Él automáticamente nos va a dotar de un corazón lleno de paz y un corazón de agradecimiento para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida. Vamos a pasar al punto número 3, hermanos. Y el punto número 3 se titula, o tiene como título, gracia, la gracia como el motor de la gratitud. La gracia como el motor de la gratitud. Ya con todas estas premisas, hermanos, que hemos puesto en la mesa, podemos entender una cosa, ¿verdad? Que la gratitud proviene de Cristo, proviene de Él, por muchas razones que Él nos ha dado, por el hermoso regalo que Él nos ha ofrecido de la vida eterna, pero hay una cosa también, hermanos, que Dios nos permite vivir en este tiempo. ¿Y saben cuál es, hermanos? La gracia. Y la gracia, hermanos, debe ser el motor de la gratitud todos los días. ¿Qué tan serio te tomas la gracia de nuestro Dios? La otra vez leía una imagen de un predicador que decía que a veces los cristianos, es tanta la gracia y misericordia de Dios todos los días que al cristiano ya la pasa por alto. O sea, estamos tan acostumbrados, hermanos, que todos los días el Señor muestra su gracia y misericordia con nosotros que se nos olvida. Qué interesante reflexión, hermanos, acerca de esto. Y es que la gratitud, hermanos, la gratitud no se consigue de un día a otro. Proviene de un proceso al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo y a tomarnos en serio el gran valor de la gracia que tiene Dios para con nosotros. Y es una fórmula simple, hermanos. La gracia es igual a gratitud y la gratitud es igual a dar generosamente. Esa es la fórmula, hermanos. La gracia es igual a la gratitud y la gratitud es igual a dar generosamente. Es una fórmula simple, hermanos. ¿Y qué implica entonces ser agradecido, hermanos? Si ya entendimos que proviene de Dios, que proviene de la gracia. Lo que va a causar tu gratitud ahora, hermanos, es dar generosamente. Porque no se queda con el simple hecho de decirlo, hermanos. Decir gracias, gracias, gracias y gracias, sino es que lo que tú dices, hermanos, esté respaldado con lo que haces. El ser agradecido, hermanos, va a hacer que seas generoso, hermanos. Es algo que no falta, hermanos, aquí en la iglesia. El dar generosamente, hermanos, va a abarcar todas las áreas de nuestra vida. Va a hacer, hermanos, que demos generosamente, no solamente económicamente, porque les digo, esto está muy relacionado viéndolo económicamente.
Lo que Dios nos enseña, hermanos, es que cuando tú eres agradecido y cuando tienes una acción de gracias, vas a dar generosamente lo que tengas, lo que eres. Y vas a dar tu tiempo, vas a dar tus dones, vas a dar tus talentos y también vas a dar tus tesoros, tus recursos, tu economía, lo que esté en tu favor, poderlo dar. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido egoístas en no dar nuestro tiempo, en no dar nuestros talentos? Hermanos, hay muchos proyectos en mente que te necesitan a la iglesia para avanzar, hermanos. ¿Cuánto tiempo has dado a Cristo como forma o como resultado de tu gratitud? ¿Cuántos talentos, cuántos dones? Hermano, yo sé que eres bueno en algo. Todos somos buenos en algo. Ese talento, ese don que tienes, ¿lo has aplicado a Cristo como resultado de gratitud? ¿Eres bueno comunicándote? ¿Eres bueno en la tecnología? ¿Eres bueno en dar consejos? ¿Eres bueno en ser alegre incluso? ¿Eres bueno en...? Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros es bueno en algo. ¿Lo hemos aplicado? ¿Lo hemos dado generosamente a Cristo? ¿O no lo hemos guardado para nosotros, para nuestro éxito, para nuestro alcance? Y hermanos, pues nuestros tesoros, ¿verdad? Nuestros recursos. Fue una época difícil, hermanos, estos 2 últimos años, y lo sigue siendo. Y en temas de economía, hermanos, el mundo y México está mal. Pero Dios nos sostuvo, hermanos. Dios nos dio alimento, Dios nos suplió nuestras necesidades y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, hermanos. Pero en este tiempo, hermanos, nosotros fuimos generosos con Dios, fuimos generosos para los proyectos que tenemos. Hermanos, los proyectos, lo que se planea no es para el pastor, no es para la iglesia. ¿Saben para quién es, hermanos? Para Dios, para expandir su reino. Y es importante, hermanos, que estemos dando generosamente a nuestra familia, a la iglesia, a los amigos, a nuestra pareja, pero también, hermanos, a nuestros enemigos, a los extraños, a los que lo necesitan. Nuestra gratitud no debe excluir ni segregar a nadie. Hay un versículo, hermanos, que enfatiza a sus lectores a ser agradecidos y espero que captemos la idea. Vamos a Colosenses, capítulo 3, ahí mismo donde estábamos, una página o 2 páginas más adelante, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y espero que podamos captar cuál es la idea principal de este versículo, hermanos. 3, versículo 15 al 17. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed. Ok, primera. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El 17. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, yo creo que cuando pones una idea 3 veces en un versículo, no es casualidad. Siento que Pablo, inspirado por Dios, no puso esas 3 recordatorios por casualidad, hermanos. Los puso con un propósito, que los hermanos de Colosas entendieran que deben de ser, ¿qué? Agradecidos. Y Dios hoy nos recuerda, hermanos, que debemos de ser agradecidos. Qué hermoso es saber, hermanos, que al acercarnos a nuestro Dios, Él puede dotarnos, hermanos, de un corazón
de paz. Y vamos a segunda de Corintios, por favor. No, perdón, hermanos, ese versículo es de otro punto. Discúlpenme. Es el mismo versículo en el que leímos de Colosenses 3. Y al inicio, en el capítulo 16, dice, hermanos, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. El versículo 15, un versículo más atrás, hermanos, y la palabra de Dios gobierna en vuestros corazones, a los que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, qué hermoso es saber que al acercarnos a nuestro Dios, Él puede dotarnos de un corazón de paz, pero al mismo tiempo, hermanos, Él nos puede dotar de un corazón agradecido. Hermano, no limites en tu lista, no limites en una lista tu gratitud, no limites tus oraciones de gratitud por la monotonía de la vida, hermanos. A veces las oraciones para pedir son más largas que las de agradecer, cuando debieran de ser iguales o incluso al revés, porque recibimos más, hermanos. Pero el problema es que pedimos y nos enfocamos en el pedir y en los problemas y en las circunstancias difíciles, que a veces las oraciones deben de ser solo enfocadas, hermanos, a agradecer. No limites tus oraciones de gratitud, hermanos. No limites tu acción de gracias en una pequeña lista. A veces es curioso ver cómo cuando se ora por gratitud, casi siempre se ora por lo mismo, ¿verdad, hermanos? Porque pues vivimos, porque amanecimos, porque estamos aquí, porque... Y no está mal, hermanos, claro que está bien agradecer por eso, pero hay más razones por las que debemos agradecer a Dios. No la limites, hermano. Y para terminar, hermanos, este mensaje vamos a estudiar el último punto, es bastante rápido, y el título de este punto es: la ingratitud es igual al desastre. La ingratitud es igual al desastre. Es importante entonces, hermanos, ver el enfoque del lado contrario de la gratitud. A veces el ser humano funciona así, a veces funciona aprendiendo de los errores, aprende a base de los problemas, y en la vida cristiana no estamos exentos de eso. A veces tenemos que pasar cosas pues que nos lastiman, que nos duelen, para aprender y para corregir. Entonces vamos a ver este punto, hermanos, de la gratitud en su lado opuesto, en la ingratitud. Y vámonos a Génesis, por favor, hermanos. Y el primer acto, hermanos, de ingratitud se remonta al Edén, con Adán y Eva, hermanos. Qué interesante que al inicio de la Biblia, las primeras historias que nos cuentan son los primeros actos de ingratitud que encontramos en la Biblia. Vamos a Génesis 3, por favor, del 1 al 7. Le voy a dar rápidamente lectura. 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán, ¿qué, hermanos? Abierto vuestros ojos, y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Piensa un momento, hermanos, las vidas ideales de Adán y Eva en el paraíso. Todo era perfecto, hermanos.
Todo era sin mancha, todo era asombroso. No había necesidad, todo estaba satisfecho, había una absoluta alegría, no había belleza, era todo bello, todo era satisfacción, hermanos. Un paraíso, hermanos, idealizado. ¿Ustedes hubieran comido del árbol, hermanos? Preguntas que no tienen respuesta, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lamentablemente, hermanos, la ingratitud de Adán y Eva fue tal que no quedaron satisfechos con ese paraíso idealizado que Dios les había creado para ellos. Y su ingratitud, ¿a qué los llevó, hermanos? ¿Se dieron cuenta del versículo 5, hermanos, que dijo que codició el árbol? ¿Por qué? Porque quiso ser como quién, hermanos. Quiso más. Quiso más. Al mostrar ingratitud, hermanos, podemos caer en el error de causar desastre. Y vaya desastre que causó Adán y Eva al desobedecer la orden de Dios. Si tan solo, hermanos, hubieran estado agradecidos de manera plena con Dios, hubieran estado satisfechos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero por su ingratitud, hermanos, querían más, a pesar de que todo era perfecto. Y ese pecado original que lo vemos en el huerto, el primer pecado, dio como resultado la caída del hombre. A veces, hermanos, Dios nos suple de cosas en nuestra vida. A veces unas muy buenas. Nos suple de una buena familia, de un buen trabajo, de una buena escuela, de unos buenos padres, de unos buenos hermanos, de unos buenos amigos. Nos suple de una buena pareja. Pero a veces queremos más, hermanos, que lo destrozamos. Queremos saciar nuestro pecado porque somos ingratos ante Dios, hermanos. Y esa familia que te dio, ese trabajo, ese buen trabajo que te suplió, esos buenos amigos con los que te unió, a veces por tu ingratitud se pueden destruir. ¿Te das cuenta, hermano, qué tan importante entonces es ser el agradecido con Dios? Vámonos ahora, hermanos, a Romanos. Y con esto termino. Romanos 1. Romanos 1, versículo 21. Dice así, hermanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y no le dieron las gracias. Dos acciones, hermanos, simples pero profundas, de lo que causa o lo que puede llegar a ser el ser humano y perderse y tener un corazón necio y entenebrecido. Si no glorificas a Dios y no le das gracias, puedes llegar a causar grandes desastres por tus malas decisiones, hermano. Pensemos entonces, hermanos, en ser creyentes, que nos enfoquemos en ser agradecidos. Vamos a segunda de Timoteo,
Recordemos, hermanos, que estamos viendo algunos ejemplos del lado opuesto de lo que causa la ingratitud, ¿verdad? Si ya entendimos todos los beneficios, todo lo que conlleva ser agradecido, bueno, si aún no nos queda claro, hermanos, vamos a estudiar el lado opuesto. Segunda de Timoteo 3, dice así, 3 versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Perdón. Sí. Segunda, estoy en la primera. Corazón ya decía yo, no, pero estas son buenas cosas. Yo iba a leer algo malo, pero... sí, ya, perdón. 3, ahora sí, 2 de Timoteo 3, versículo 1. También debes de saber esto, iglesia de Arenal, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá varones amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hermanos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, hermanos, ¿qué dice? Evita. Da una lista de personas impías que van a surgir en los últimos días, que están presentes en el mundo, y dentro de esta lista, hermanos, dentro de esta lista está la característica que estamos estudiando: ingratos. Cuídate de los ingratos. Si está en esta lista, hermanos, es porque realmente es algo peligroso, muy peligroso, hermanos, el ser ingratos. Y vamos finalmente al ejemplo pues más claro, hermanos, y ahora sí, con esto termino, se los prometo. Éxodo, versículo 16, por favor. Éxodo, versículo 16. Y el ejemplo que pues es multicitado, ¿verdad? El pueblo de Israel. Éxodo, capítulo 16, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 2, hermanos. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué triste, hermanos, que constantemente Éxodo nos marca un círculo en donde el pueblo de Israel era ingrato. Se hacía más presente su ingratitud que su gratitud. Y su ingratitud podríamos decir que era su gratitud podríamos decir que era algo falso, porque una vez que suplía a Dios con algo, al poco rato, hermanos, volvían a quejarse. Dios les dio pan, se saciaron de pan, se quejaron, Dios les dio carne. Se casaron de carne, vuelven a quejarse y Dios sigue supliendo. Les da agua, les da protección, les da todo lo necesario, hermanos. Pero sobre todas esas cosas materiales, Dios les dio algo más importante que olvidaban constantemente, que era su libertad. Y en ese quiero enfocarme y con esto termino, hermanos. No seamos ingratos, hermanos, con las cosas que tal vez nos hacen falta materialmente. Yo sé que a veces deseamos con tener mejor posición social, económica, familiar, lo que sea. Dios puede suplir esas necesidades. Y cuando Dios las suple, hermanos,
acordémonos de Él y seamos agradecidos. No seamos ingratos, hermanos. Pero sobre eso hay un nivel más, hermanos, en el que debemos de estar conscientes. Y es que al igual que el pueblo de Israel los hizo libres, y se les olvidó esa parte fundamental al pueblo, porque ya no eran esclavos, hermanos. Ahora eran libres y eran el pueblo de Dios. También a nosotros ahora nos ha hecho libres del pecado y nos ha hecho sus hijos. Que sobre todas las cosas, hermanos, no se nos olvide dar gracias por esta abrumadora razón que nos ha dado Cristo: el ser hijos suyos. Conclusión, hermanos, deseemos ser cristianos agradecidos deseemos ser cristianos agradecidos por y para Cristo. Reflexionemos todos los días lo que Dios hizo por nosotros y todas las hermosas bendiciones que Él constantemente nos ofrece, para evitar desastres, oscuridad y amargura en nuestra vida. Dios los bendiga, hermanos.